Lectura del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 4, escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, traducido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y con sus significados. Yayo Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaurabhakta Vrinda, Om Ajnanati Mirandasya Yanayana Salakaya Sarsumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Stapitan Jena Bhutale Sayan Rupa Kadamaryadati Sampadantikam Vanchakalpatara Vyacha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Panavyo Vaishnavyo Namo Namaha. Vamos en el texto 34 y ahí continuamos. Dice: Krishna manifiesta su eterna forma parecida a la humana y lleva a cabo sus pasatiempos para conferirles misericordia a los devotos. Después de oír hablar de esos pasatiempos, uno debe ocuparse en el servicio a él. Significado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice: este texto es del Srimad Bhagavatam 10, 33, 37. La suprema personalidad de Dios tiene innumerables expansiones de su forma trascendental que existen eternamente en el mundo espiritual. Este mundo material es solo un reflejo desviado del mundo espiritual, donde todo se manifiesta sin embriaguez. Ahí todo se encuentra en su existencia original, libre del dominio del tiempo. El tiempo no puede deteriorar ni estorbar las condiciones del mundo espiritual, donde las diferentes manifestaciones de la suprema personalidad de Dios son las receptoras de la adoración de diferentes entidades vivientes que se encuentran en su posición espiritual constitucional. En el mundo espiritual todo lo que existe se halla en el plano de la bondad. La bondad que se encuentra en el mundo material está contaminada por la modalidad de la pasión y la ignorancia. Decir que la forma humana de vida es la mejor posición para el servicio devocional tiene su significado especial porque solo en esa forma la entidad viviente puede revivir la relación eterna que tiene con la suprema personalidad de Dios. Se considera que la forma humana es el estado más elevado que hay en el ciclo de las especies de vida de este mundo en la Tierra. Si uno aprovecha esa clase suprema de forma material, puede recobrar su posición en el servicio devocional al Señor. Las encarnaciones de la suprema personalidad de Dios aparecen en todas las especies de vida, aunque ello es algo inconcebible para la inteligencia humana. Los pasatiempos del Señor se diferencian según la capacidad de apreciación de los diferentes tipos de cuerpos de las entidades vivientes. El Señor Supremo le confiere a la sociedad humana la bendición más misericordiosa de todas cuando aparece en su forma humana. Es entonces que la humanidad recibe la oportunidad de ocuparse en las diferentes clases de servicio eterno que se le presta al Señor. El aprecio natural y especial que una entidad viviente tiene por las descripciones de un determinado pasatiempo de la divinidad indica la posición constitucional de esa entidad viviente. Adoración, servidumbre, amistad, afecto,
parental y amor conyugal son las 5 relaciones primarias que se tienen con el Señor. Krishna. La muy elevada y perfecta etapa de la relación conyugal, enriquecida por muchos sentimientos, le brinda al devoto velocidades más sabrosas de todas. El Señor aparece en diferentes encarnaciones como pez, como tortuga, como un jabalí, como Parasurán, el Señor Rama, Buda, etc., para corresponder con las diferentes apreciaciones de las entidades vivientes que se encuentran en diferentes etapas de evolución. La relación conyugal del amor de amante llamada Parakya Ras constituye la perfección sin paralelo del amor que manifiesta el Señor Krishna y sus devotos, principalmente las gopis de Vrindavan. Una clase de supuestos devotos conocidos como Sahajiya tratan de imitar los pasatiempos del Señor, aunque no entienden el amor de amante que se manifiesta en sus expansiones de la potencia de placer. Su imitación superficial puede causar estrago en el sendero del adelanto de la relación espiritual que uno tiene con el Señor. El placer sexual material nunca puede ser equipado con el amor espiritual, que está en el plano de la bondad pura. Las actividades de los sahajiyas simplemente lo bajan a uno más a la profundidad de la contaminación material de los sentidos y la mente. Los trascendentales pasatiempos de Krishna manifiestan la servidumbre eterna hacia Adoksaya, el Señor Supremo, que está más allá de toda concepción que se obtenga a través de los sentidos materiales. Las almas condicionadas materialistas no entienden los intercambios trascendentales de amor, pero a ellos les gusta entregarse a la complacencia de los sentidos en el nombre del servicio devocional. Las actividades del Señor Supremo nunca pueden ser entendidas por personas irresponsables, que creen que los pasatiempos de Radha y Krishna son asuntos ordinarios. El baile rasa la organiza Yoga Maya, la energía interna del Señor Supremo, la energía espiritual, y está fuera del alcance de las personas afectadas por las condiciones materiales. Los sahajiyas, tratando de hacerle todo a la trascendencia con su perversidad, malinterpretan las palabras Tat Paratuam Nirvalam y Tat Paron Babe. Al malinterpretar las palabras Tadristi Krida, quiere entregarse a la vida sexual mientras fingen imitar al Señor Krishna. Pero uno debe entender, de hecho, los significados de la palabra a través de la inteligencia de los Goswamis autorizados. Srila Narottam Das Thakur en su oración a los Goswami ha explicado su incapacidad de entender esos asuntos espirituales. Rupa Raghunath Pade Haiva Kutim Kabe Hama Buyavanse Yugala Puriti. Cuando ansioso de entender la literatura dada por los Goswami, seré capaz de entender los amoríos trascendentales de Radha y Krishna. En otras palabras, a menos que uno sea adiestrado bajo la sucesión discipular de los Goswami,
no podrá entender a Radha y Krishna. Las almas condicionadas son adversas por naturaleza a entender la existencia espiritual del Señor. Y si tratan de conocer la naturaleza trascendental de los pasatiempos del Señor mientras permanecen absortas en el materialismo, es seguro que van a equivocarse como los Prakrita Sahajya. Verso 35. Aquí el empleo del verso Bhavek, que está en el modo imperativo, nos dice que esto ciertamente que debe hacerse. El desobedecer eso sería un abandono del deber. Significado por Prabhupada. Este imperativo que se le explica a los devotos puros, los neófitos solo podrán entender esos asuntos después de ser elevados por medio del servicio devocional regulado bajo la experta guía del maestro espiritual. De ese modo, también ellos serán aptos para oír hablar de los amoríos de Radha y Krishna. Mientras uno se halla en la vida condicional o condicionada material, se requiere de una estricta disciplina en lo referente a las actividades morales e inmorales. El mundo absoluto es trascendental y está libre de esas distinciones porque ahí no es posible la embriaguez. Pero en este mundo material, el apetito sexual requiere de que se haga la distinción entre conducta moral e inmoral. En el mundo espiritual no hay actividades sexuales. Las trascendencias que hay ahí o transacciones que hay ahí entre los amantes son de un amor trascendental puro, de una dicha inmaculada, y la satisfacción se logra con una simple mirada de soslayo o de reojo. Aquel que no ha sido atraído por la trascendental belleza de raza, sin duda que será bajado a arrastrar hasta la atracción material, para así actuar en medio de la contaminación material y progresar hacia la región más oscura de la vida infernal. Pero al entender el amor conyugal de Radha y Krishna, uno se libera de las garras de la atracción al llamado amor material que hay entre el hombre y la mujer. De igual modo, si uno entiende el amor parental puro que Nanda y Yasoda sienten por Krishna, se salvará de ser arrastrado hacia el afecto paternal material. Si se acepta a Krishna como el amigo supremo, la atracción de la amistad material se terminará para uno y nos consternaremos con la supuesta amistad de los fascineros mundanos. Si alguien está atraído por el Señor Krishna y servicio devocional a Krishna, deja de tener que servirle al cuerpo y a los otros cuerpos en el mundo material con la falsa esperanza de volverse amo en el futuro. Asimismo, aquel que ve la grandeza de Krishna en la neutralidad, ciertamente que jamás volverá a buscar el supuesto alivio de la filosofía nihilista o impersonalista. Si uno está atraído a la naturaleza trascendental de Krishna, es seguro que lo atraerá al disfrute trascendental. Si uno no está atraído a la naturaleza trascendental de Krishna, es seguro que será atraído a los asuntos trascendentales materiales que son el comer, dormir, defenderse y aparearse, para implicarse con ello en la ceñida red de las actividades virtuosas y pecaminosas, y continuar
la existencia material mediante el proceso de transmigrar de un cuerpo material a otro. Solo con conciencia de Krishna puede uno alcanzar la máxima perfección de la vida. Versos 36 y 37. Así como esos deseos son la razón fundamental de la aparición de Krishna, mientras que la destrucción de los demonios es solo una necesidad secundaria a sí mismo, para Sri Krishna Chaitanya, la suprema personalidad de Dios, el promulgar el Dharma de la era es algo secundario. 38. Cuando el Señor deseó aparecer por otra razón, también llegó el momento de promulgar la religión en la era. Así pues, con dos intenciones el Señor apareció con sus devotos y saboreó el néctar del Prem Bhakti con el canto en congregación del santo nombre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Así pues, él difundió el kirtan incluso entre los intocables y tejió una guirnalda de santos nombres y Prem Bhakti, con la que enguirnaldó todo el mundo material. 41. De esa manera adoptó el sentimiento de un devoto, predicó acerca del servicio devocional mientras él mismo lo practicaba. O significaba el Prabhupada. Cuando Rupa Goswami se encontró con el señor Chaitanya Mahaprabhu en Praya, Allahabad, ofreció su respetuosa reverencia, diciendo que el señor Chaitanya era más magnánimo que cualquier otra avatar de Krishna, porque estaba distribuyendo amor a Krishna. Su misión era la de aumentar el amor de Dios. Namo Mahabranaya Krishna Prema Pradayante Krishnaya Krishna Chaitanya Naina Goratusi Namo Namaha. En la forma humana de vida. El máximo logro es el de llegar al plano del amor por Dios. El señor Chaitanya no inventó un sistema de religión como la gente supone a veces. Los sistemas de religión son para mostrar la existencia de Dios, a quien por lo general se acude luego como el abastecedor cósmico. Pero la trascendental misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la de distribuirle amor de Dios a todos. Todo el que acepta a Dios como la suprema fuente original puede emprender el proceso de conciencia de Krishna y convertirse en un amante de Dios, Krishna. El señor Chaitanya es entonces el más magnánimo de todos. Esa magnífica difusión del servicio devocional solo le resulta posible al propio Krishna. Por tanto, el señor Chaitanya Mahaprabhu apareció, quien es Krishna mismo. Namo Mahabranaya Krishna Prema Pradayante Krishnaya Krishna Chaitanya Naina Goratuise Namo Namaha. En el Bhagavad Gita, Krishna ha enseñado la filosofía de entregarse a la suprema causa absoluta, a la fuente de todo. Aquel que se ha entregado al Supremo puede progresar adicionalmente si aprende a amarlo. De modo que el movimiento de la conciencia de Krishna, propagado por el señor Chaitanya Mahaprabhu, es especialmente para aquellos que están conscientes de la presencia del Supremo Dios, el máximo controlador de todo. Su misión es la de enseñarle a la gente a acoplarse en ocupaciones del trascendental servicio amoroso al Señor. Él es Krishna mismo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que está enseñando su propio servicio devocional, la posición de un devoto. Que el Señor haya aceptado el papel de devoto
en la forma de Sri Krishna Chaitanya es otro de sus maravillosos aspectos. Un alma condicionada no puede alcanzar a la absoluta verdad suprema mediante su esfuerzo imperfecto. Y por ende es maravilloso que el Señor Sri Krishna en la forma de Gauranga haya hecho que sea fácil para todos el acercarse a Él. Swarup Damodar Goswami ha descrito al Señor Chaitanya diciendo que es el propio Krishna con la actitud de Radha o una combinación de Radha y Krishna. Su intención es la de saborear la dulzura de Krishna en el amor trascendental. El Señor Chaitanya no se preocupa de pensar en sí mismo como Krishna porque quiere la posición de Srimati Radharani. Debemos recordar eso. Una clase de supuestos devotos llamados los Nadia Nagari o Gaura Nagari finge que tienen hacia el Señor Chaitanya el sentimiento de Gopi, pero no se dan cuenta de que él no se colocó como el disfrutador Krishna, sino como lo disfrutado el devoto de Krishna. Las invenciones de las personas desautorizadas que fingen ser genuinas no han sido aceptadas por el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Presentaciones tales como las de las Gaura Nagari solo son perturbaciones que se le causa a la ejecución sincera de la misión del Señor Chaitanya. El Señor Chaitanya es indudablemente el propio Señor Krishna y él siempre es idéntico a Srimati Radharani, pero la emoción llamada técnicamente Vipralambha Bhav que el Señor adoptó por razones confidenciales no debe perturbarse en nombre del servicio. Una persona mundana no debe entrometerse innecesariamente en los asuntos de la trascendencia y disgustar con ello al Señor. Uno siempre debe estar en guardia contra esa clase de anomalía devocional. Un devoto no debe crearle perturbación al Señor. Como Srila Rupa Goswami lo ha explicado, el servicio devocional es Anukilyanam, o en favor de Krishna. Actuar con conciencia de Krishna de un modo desfavorable no es devoción. Kansa era enemigo de Krishna. Él siempre pensaba en Krishna, pero pensaba en él como un enemigo. Uno siempre debe evitar ese supuesto servicio desfavorable. El Señor Chaitanya ha asumido el papel de Srimati Radharani y debemos respaldar esa posición tal como lo hizo Swarup Damodar en el Gambhira, la casa del Señor Chaitanya Mahaprabhu en Puri. Él siempre le recordaba al Señor Chaitanya de los sentimientos de separación de Radha, tal como se describen en el Srimad Bhagavatam, y el Señor Chaitanya apreciaba su asistencia. Pero los Gaura Nagari, que ponen al Señor Chaitanya en la posición de disfrutador, se pone a sí mismo como lo que él disfruta. No son aprobados por el Señor Chaitanya ni por los seguidores del Señor Chaitanya. En vez de ser bendecidos, a los necios imitadores se les deja aparte por completo. Sus invenciones están en contra de los principios del Sri Chaitanya Mahaprabhu. La doctrina del trascendental disfrute de Krishna no se puede mezclar con la doctrina del trascendental sentimiento de separación de Krishna en el papel de Srimati Radharani. Entonces aquí estamos claros viendo que Krishna vino como Chaitanya Mahaprabhu a experimentar los sentimientos de Srimati Radharani y no a presentarse como el disfrutador máximo.
Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tiramane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Sujyavari Prastatya Satarine. Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Pramorya Puri Goswami Tiramane. Divyanjana Pradastresha Prabhabe Jadma Yadmani Jagna Vairagya Dehayan Shastra Siddhanta Sambinde Patitanon Samudare Yativesa Darayan Vai Prachara Karashaya Toda Vasya Kumaro Bhagavarati Vaishnava Sarvakriti Daksatam Paramantatam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Pramanande Hari Hari Bol.